TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis, del Colegio de San Luis, porque en realidad, como usted sabe, esta contingencia derivada del COVID-19 nos ha obligado a seguir grabando los programas, pero pues con esta sana distancia. Les recomendamos que ustedes también sigan atendiendo todas estas recomendaciones de las autoridades especializadas en asuntos de salud y sobre todo ahora que estamos entrando ya a estos cambios de clima más fríos y bueno, pues siempre estar pendientes de las recomendaciones que se sigan haciendo. Soy Lidia Huach y me da mucho gusto que esté con nosotros. Hoy vamos a platicar con el doctor Armando Hernández Suberville. Él fue uno de los coordinadores que estuvo a cargo de organizar el segundo Foro Nacional de Posgrados de CONACYT. El Colegio de San Luis fue la sede y se convocó, pues a expertos en la materia de diversos centros de investigación, universidades de todo el país, quienes estuvieron discutiendo justo este tema. Así que pues le damos la bienvenida a este espacio. Doctor Armando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, gracias a ti, Lidia, por la invitación. Platícanos un poco por qué es importante que estén discutiendo este asunto de los posgrados y, pues cuál es, digamos, el antecedente que hay, que los convocó ahora hace algunas semanas en los últimos días de septiembre aquí en el Colegio de San Luis. Sí, Lidia, fíjate que el tema de estar discutiendo los posgrados obedece en gran medida a esta iniciativa de la cabeza del sector que es CONACYT, de estar replanteando y estar analizando toda la estructura que existe en torno a este Consejo de Ciencia y Tecnología y en el caso particular de los posgrados, pues vinculada a esta coordinación de apoyo a becarios e investigadores donde se anida la dirección de posgrados. Posgrados entendidos en este caso como aquellos que están reconocidos por el propio CONACYT dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Es decir, aquel conjunto de posgrados, son cerca de 2.400, debo decir, somos bastantes, que están reconocidos en diferentes niveles, diferentes categorías, que ahora te las comento, que nos posicionan como los posgrados de mayor impacto, de mayor reconocimiento a nivel nacional. Entonces, este reconocimiento lo que avala es que los posgrados pues tengan una validez institucional, un reconocimiento nacional e internacional, una calidad reconocida en su currícula académica, los núcleos que componen el núcleo académico básico, es decir, los investigadores que conforman la planta académica de los posgrados, y sobre todo se valora que lo que se imparte tiene una pertinencia, y ahorita voy a regresar a eso, una pertinencia social y una pertinencia científica. Entonces ese reconocimiento, que es muy importante, nos permite a nosotros ofrecer espacios para formar nueva masa crítica. Los alumnos que llegan con nosotros están formando parte de ese conjunto de la masa crítica científica que el Estado mexicano busca fomentar y fortalecer, y que además con la ventaja de que, como el Estado mexicano quiere que se dediquen de tiempo completo a formarse, pues se apoyan con una beca.
Entonces, esas características que son, grosso modo, las que podemos compartir todos los posgrados reconocidos dentro de este padrón que te comentaba, el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, pues presentaba y presenta una serie de diferencias muy importantes. El CONACYT nos aglutina, nos da una serie de directrices, nos da un marco de referencia, nos somete en términos positivos a criterios de evaluación para poder mantener este reconocimiento, pero, por supuesto, las grandes diferencias estaban ahí. Y lo que está haciendo CONACYT es buscar precisamente ese diálogo con los posgrados para ver cómo manejar esas diferencias. Es importantísimo esto que nos mencionas de los posgrados y esta necesidad de establecer como cuestiones comunes, porque son miles de jóvenes en formación, de futuros científicos en todas las disciplinas de las ciencias, ciencias duras, ciencias exactas, ciencias sociales, desarrollo tecnológico, y por supuesto que estos más de 2.400 posgrados a lo largo y ancho del país significan una buena inversión de recursos. Entonces, esta pertinencia social, esta pertinencia científica que nos mencionas, que ya nos irás explicando un poquito más adelante a qué se refiere con más detalle, es importante pues este trabajo que se está realizando, en donde además el Colegio de San Luis pues jugó un papel importante, además de ser la sede. Ya estaremos platicando porque, bueno, el doctor Armando fue uno de los coordinadores de este trabajo y de este esfuerzo. Los dejamos ahorita con, tuvimos la oportunidad justo durante este evento que se realizó del 28 al 30 de septiembre aquí en el Colegio de San Luis, de platicar con el doctor Antonio Saldívar. Él es encargado del despacho de la Dirección de Posgrados de CONACYT y, entre otras cosas, precisamente nos habló de la necesidad de revisar la pertinencia de estos posgrados para atender, para resolver, para proponer soluciones de los grandes problemas nacionales, de los problemas que están afectando a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos, a los niños y niñas de México. Y bueno, los dejamos con esta primera parte. En el segundo bloque presentamos la segunda parte de esta entrevista. Por lo pronto, bueno, pues aquí les dejamos y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Bueno, los posgrados han venido construyéndose durante las últimas décadas con diferentes apoyos. Uno de los más importantes ha sido el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que implica el establecimiento de diferentes mecanismos de evaluación, certificación para asegurar que estos posgrados cumplen con ciertos criterios de lo que podemos entender como la calidad, ¿no? La verdad que en México, yo creo que como país tenemos una experiencia muy importante de apoyo y de fortalecimiento de los posgrados. Yo diría que el reto en este momento es transitar de un paradigma en el cual se construyó el PNPC, que tenía que ver más con la excelencia académica, ahora hacia la pertinencia social, ¿no? Yo creo que es algo que ya existía, nada más que la idea es visibilizarlo, darle mayor empuje, ¿no? Entonces, el reto es cómo demostramos que los posgrados en nuestro país realmente están contribuyendo a la solución de los diferentes problemas que hay en las diferentes regiones del país. Bueno, se han identificado diferentes problemáticas que están agrupadas en lo que es el PRONACES, Programas Nacionales, que pues clasifican o que enumeran, digamos, como algunos de los problemas más importantes, ¿no? Yo creo que ahorita pues todos podemos estar de acuerdo que la temática de la salud se convierte en uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Que no solamente por el contexto o la coyuntura de la pandemia, por el COVID-19, sino en general por pues todos los problemas de las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que han sido realmente pues problemas muy complejos para nuestro país, ¿no?
Pero también tenemos retos, por ejemplo, en el deterioro de los recursos naturales. Hay procesos de contaminación, de impacto ambiental muy fuerte en algunas regiones. Entonces también ahí hay retos que son importantes. Las violencias, que también no solamente, digamos, las violencias de género, sino también violencias en un sentido de pues estos grupos delictivos que están operando en diferentes zonas. Entonces yo creo que esos podrían ser algunos de los ejemplos más importantes que tendríamos que ver cómo desde los procesos de formación e investigación los estamos atendiendo o los estamos trabajando y estamos aportando de alguna manera ciertas soluciones hacia los mismos, ¿no? Las problemáticas de salud pues son distintas en las ciudades o en las comunidades o en las zonas rurales. Entonces, la idea es de que los posgrados puedan hacer esa lectura y esa adecuación de los contextos específicos donde están y cómo pueden vincular la formación hacia esas problemáticas de tal manera que puedan dar algunos resultados, ¿no? En los diferentes niveles, digamos. Bueno, particularmente en el PNPC, como ustedes saben, muchos de los programas otorgan becas a los estudiantes para que puedan tener las condiciones óptimas, digamos, para desarrollar sus estudios de maestría, de especialidad o de doctorado, ¿no? Nosotros creemos que esto que el pueblo de México, a través de las aportaciones, de los impuestos que da, y que es lo que sirve para poder apoyar esta formación, pues tiene que haber una forma de retribución social, ¿no? De cómo yo recibí ese apoyo, y creo que lo mínimo es que yo tenga un compromiso para que de alguna forma pueda devolver parte del apoyo que recibí a través de pues, la solución a las problemáticas de innovaciones, de tecnologías, de la divulgación de los resultados de mi trabajo, de pues inclusive un compromiso cercano y solidario con las comunidades con las que me han de alguna manera dado inclusive información para hacer mi trabajo, ¿no? Entonces la retribución social y el compromiso social, la ética, pues habla de el reconocimiento de que la formación que tenemos, por supuesto que nos sirve a nosotros como personas para mejorar mi condición de poder encontrar un trabajo, mi condición económica, laboral, pero también tiene un compromiso para la sociedad en un sentido más amplio, ¿no? Para los grupos con los que estuve trabajando, pero también para la sociedad, para nuestro país en un sentido más amplio. Bueno, durante muchos años los posgrados han establecido formas de vinculación con las empresas para poder incorporar a jóvenes en procesos, digamos, como en prácticas profesionales o en actividades o en estancias con las empresas que les ayudan a poder mejorar su capacidad de formarse, digamos, estando en situaciones reales. Esto también ayuda a las mismas empresas pues, a contar con jóvenes que están atendiendo diferentes problemas que están teniendo en sus procesos. Las empresas son un actor fundamental en el desarrollo económico de nuestro país y en ese sentido pues, la idea es que podamos ir generando formas más claras de colaboración, de apoyo, en donde también las empresas pueden inclusive cubrir parte de el financiamiento para los estudios de estos jóvenes, en tanto que ellos también se van a ver beneficiadas, ¿no? La idea es de que, así como las empresas son un actor importante, pues también hay otros actores que tendríamos que encontrar maneras de cómo nos articulamos y relacionamos, ¿no? Las instituciones, las organizaciones, los barrios, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales. Entonces tenemos todo un abanico de actores con los cuales tendríamos que promover esta articulación. Bien, estamos de regreso y vamos a ir platicando con nuestro invitado de hoy, el doctor Armando Hernández Uberville, quien en representación del Colegio de San Luis
formó parte de este comité organizador que estuvo coordinando los trabajos antes, durante y después, porque habrá un seguimiento, por supuesto, de este esfuerzo por revisar qué están haciendo los posgrados, hacia dónde van, qué tipo de formación están ofreciendo a nuestros jóvenes, que como bien decía nuestro invitado, pues es una parte importantísima para el desarrollo de cualquier país, formar esta masa crítica que el día de mañana va a tener en sus manos información, toma de decisiones significativas de hacia dónde orientar los problemas y también las soluciones de los problemas que aquejan a las sociedades y particularmente a la sociedad mexicana. Doctor Armando Hernández Suberví, platícanos un poco sobre este trabajo que hubo pues antes y durante la realización de este segundo Foro Nacional de Posgrados que organizó el CONACYT en colaboración con varios centros de investigación, entre ellos el Colegio de San Luis. Sí, Lidia, fíjate que retomando un poco lo que platicábamos en el bloque anterior, el CONACYT en ese sentido y en esta búsqueda, fíjate que el tema de la reingeniería es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Ya tiene varios años que se está hablando de la reingeniería, tanto de los centros públicos de investigación, de los posgrados, etcétera. Pero creo que no se había tenido realmente la minucia de tejer, de tratar de hilar muy finamente este proceso, de forma tal que el año pasado, en junio del año pasado, la maestra María José Risauzi, quien es la titular de la Coordinación de Apoyo a Becarios e Investigadores, organizó un primer foro en Ciudad de México. Un foro que tuvo lugar en las instalaciones de CONACYT, muy grande. Hemos convocados muchísimos colegas de centros públicos de investigación y de instituciones de educación superior, tanto privadas como públicas, y la convocatoria fue masiva y la respuesta igualmente. Ese primer foro nacional giró en torno a un eje que era la reflexión en torno al compromiso social y la pertinencia científica de los pueblos. Fíjate tú como ya desde ahí hay dos grandes ejes, ¿no? El compromiso social y la pertinencia científica, pero que son dos ejes que van muy de la mano de todo este proceso de repensar que se tiene al interior del CONACYT. Hago un paréntesis, acaba de salir el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, y algunas de las novedades que vienen ahí es justamente esa. El impacto en la sociedad en términos de acceso que pueda tener, vamos a ponerlo en estos términos, el gran público a la producción científica. Y por otro lado, ese compromiso que debemos de asumir los investigadores en formar recursos humanos de forma más clara y de forma más contundente. Y esa formación de recursos humanos está directamente ligada con los posgrados. Entonces, la pertinencia social del posgrado está ahí. Pero, como te decía, en esta búsqueda de tratar de reconocer la importancia del posgrado, se dieron cuenta y nos dimos cuenta en aquel primer foro que era necesario generar nuevos instrumentos e indicadores que posibilitaran una mayor pertinencia social y científica en los procesos de formación del posgrado mismo. Pero poner a dialogar a esa diversidad de disciplinas fue todo un reto, porque la diversidad entre los modos de hacer ciencia suponía que había que reconocer o partir de reconocer esas diferencias para buscar mecanismos más equitativos y justos entre los procesos de evaluación y certificación de los programas. Entonces, a partir de esas premisas, se planteó la necesidad de realizar un segundo foro donde se compartieran y reconocieran experiencias de innovación que contribuyeran a su vez a visibilizar la responsabilidad social de los posgrados y su aporte a la generación de bienestar social y desarrollo de las regiones donde pues, se ubiquen las universidades y los centros públicos de investigación en este país que son reconocidos por el propio CONACYT, ¿no? Entonces ahí, con base en esta premisa, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la CABI, que te decía es la Coordinación de Apoyo a Becarios e Investigadores,
plantea que se realice un segundo Foro Nacional de Posgrados, pero ahora bajo el eje vertebrador, que es el repensar las prácticas y construir nuevos paradigmas. Y un acierto que me parece fue que se buscó de alguna manera descentralizar. Pues vamos a las sedes de los posgrados, porque es ahí donde vamos a impactar, es ahí donde queremos impactar. Y en ese sentido, bueno, el Colegio de San Luis tuvo una participación muy, muy importante. Tuve la fortuna, la encomienda del doctor David Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis, de estar participando tanto en el primer foro y luego que recibimos la invitación de la maestra María José Rizauzi de participar en este segundo foro, bueno, pues de poner a disposición del CONACYT el Colegio de San Luis, es decir, aquí está el Colegio de San Luis, queremos participar en este espíritu de colaboración, ¿no?, con la cabeza del sector, es decir, venga para acá. El foro inicialmente en línea se iba a realizar de forma presencial en el mes de abril, porque esto se viene preparando desde agosto, septiembre de 2019. Ha sido una preparación muy ardua, muy exhaustiva, pesada, porque las discusiones son duras, ¿no? ¿Cuáles son los temas, los grandes temas? Y bueno, pues desafortunadamente esta situación que nos tiene a ti y a mí platicando de esta forma en esta ocasión, pues también hizo que se retrasara el foro, pero no queríamos que el trabajo, el gran trabajo que se había hecho, se quedara ahí en el escritorio y decidimos, bueno, pues implementar y también nosotros movernos de la zona cómoda, es decir, podemos llevarlo a cabo. Y en ese sentido el colegio puso toda a disposición de la organización de este foro, de forma tal que, bueno, pues, fue un éxito. Luego te platico de la numeralia, que es importante, pero estamos muy, muy contentos con los resultados. Efectivamente, creo que el haber tenido la presencia, la participación de investigadores de muy diverso perfil. Vamos a ir a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista que tuvimos oportunidad de realizar con el doctor Antonio Saldívar, encargado del despacho de la Dirección de Posgrados de CONACYT, quien de manera muy precisa nos comenta parte de lo que le dio nombre a este foro, justamente repensar estas prácticas y proponer nuevos paradigmas, porque hablaba de aspectos que quizá por el tiempo, por las prisas, por las evaluaciones, por muchos factores se fueron como, pues si no diluyendo, a lo mejor perdiendo fuerza o foco, y creo que tiene que ver mucho con esta pertinencia social, con esta ética, responsabilidad y compromiso con las zonas, con las regiones, con la ciudadanía. Se trata de aportar, de seguir siendo protagonistas de cambio, de desarrollo de una región, de una localidad, de un país. Los dejamos con esa segunda parte de la entrevista y regresamos para seguir platicando sobre este segundo Foro Nacional de Posgrados, en donde el Colegio de San Luis pues cede el pasado mes de septiembre. Continuamos. Bueno, justo el objetivo de este segundo Foro Nacional de Posgrados, que tiene el nombre de Repensando Prácticas y Construyendo Nuevos Paradigmas, es como retomar ya un primer evento que hubo el año pasado, en el 2019, que empezó a delinear ya algunos aspectos que se podrían ir incorporando en los procesos de evaluación del PNPC. La idea ahora es profundizar, ampliar las temáticas, ver aspectos que tienen que ver con la vinculación, la internacionalización de los posgrados, la misma innovación en los procesos formativos, los mecanismos de evaluación. Entonces, el segundo foro trata de ampliar, digamos, las temáticas que se están analizando, pero de alguna manera, desde algunos aspectos que ya se propusieron en el primer foro, se han venido incorporando en los mecanismos de evaluación, ¿no? Entonces ya tenemos algunos aspectos muy puntuales que se han estado modificando, que ya están, digamos, operando, ¿no? Por ejemplo, la idea de, antes había una revisión como muy cuantitativa de indicadores, ¿no?, que se tenía que cumplir, ¿no? Entonces ahora se han también incorporado algunos aspectos cualitativos
para poder ver la calidad de las tesis, saber qué tanto se está generando esta vinculación con otros actores. Entonces ya de alguna manera en la práctica se han incorporado algunos aspectos, ¿no?, en la evaluación. Bueno, yo la verdad que siempre también he reconocido que todas las ciencias son importantes, ¿no? O sea, yo no creo que unas sean más importantes que otras. Las ciencias básicas, las ciencias sociales y las humanidades tienen esa misma relevancia, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer que lo que sí es importante es que digamos que las ciencias aisladas difícilmente van a poder contribuir a resolver la complejidad de los problemas que ahora tenemos, ¿no? El ejemplo más claro es el de la pandemia. Entonces necesitamos conocimientos de salud, bueno, de las ciencias médicas, conocimientos de las ciencias de la biología, de entender qué está pasando en la transformación del medio ambiente, por supuesto de las ciencias sociales en el comportamiento de las personas. Entonces creo que la tendencia es a la necesidad de una interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina, que son las que van a ayudar a poder enfrentar de una mejor manera las problemáticas, ¿no? Nuevamente sin reconocer el aporte que el conocimiento disciplinar ha hecho durante muchos años en México y en el mundo, ¿no? Por supuesto. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, el colegio, el Colsan, ha sido muy amable en cómo nos han recibido y cómo nos ha apoyado para poder organizar este evento en una situación muy compleja, porque originalmente iba a ser presencial y bueno, pues lo hemos tenido que adaptar a una propuesta mixta. Y realmente pues lo que esperamos son demostrar que hay una riqueza de experiencias que se están construyendo en todo el país, que hay una preocupación seria de las instituciones para poder hacer innovaciones en sus procesos de formación, de investigación, y la idea es pues llevarnos como esta riqueza de los diferentes planteamientos que se están haciendo para poderlos incorporar en las normas, en las convocatorias, en los marcos de referencia, que de alguna manera enriquezcan los procesos de formación e investigación en nuestro país, ¿no? Entonces es esta diversidad de experiencias que queremos conocer, recuperar y transformarlas en propuestas que ayuden a mejorar la formación y la investigación en México. No, pues es muy importante, ¿no? Los diferentes centros de investigación, cada uno, bueno, se han venido especializando en diferentes temáticas y cada uno ha venido desarrollando y consolidándose a nivel nacional y a nivel internacional en ciertos campos temáticos y son espacios fundamentales para poder articular desde la formación y la investigación la solución de los diferentes problemas que enfrentamos en el país. Bueno, yo la verdad que creo que México es un país muy privilegiado porque realmente mantiene el apoyo para que muchos jóvenes puedan continuar sus estudios. Realmente es una oportunidad muy bonita en el sentido de que pues nos va a dar otras habilidades, vamos a poder conocer otras perspectivas, vamos a poder debatir sobre temas que nos preocupan. Yo creo que lo más importante es estar convencidos que podemos aportar algo para mejorar nuestra vida, la vida de las personas, de nuestras familias, de los pueblos, ¿no? Entonces es pues invitar a los jóvenes a que se animen a continuar sus estudios, desde que se empiecen a formular preguntas de qué es lo que está pasando en su contexto, qué es lo que les preocupa, y desde ahí acercarse a los centros de investigación, al Colsan o a otras universidades, para poder plantear estos intereses que tienen y convertirlos en procesos de formación que les ayuden a resolver estas preguntas y a aportar a la mejora, a la posibilidad de construir pues, un mundo mejor para todos y todas.
Así es. Agradecer al Colsan su amabilidad y pues la importancia de abrir estos espacios de reflexión y de discusión y de debate para la mejora de los procesos de formación e investigación. Estamos de regreso y vamos a ir platicando sobre este segundo Foro Nacional de Posgrados que se realizó aquí en el Colegio de San Luis el pasado mes de septiembre. Del 28 al 30 de septiembre se dieron cita los menos de manera presencial, la mayoría de manera virtual. Se conectaron académicos, investigadores de muchas partes del país, de importantes centros de investigación, universidades, instituciones de educación superior que están obviamente siendo protagonistas de esta formación de nuevos científicos, son los protagonistas de estos posgrados. Y bueno, pues entre las cosas que se tuvieron, digamos, como antecedente, ya nos platicaba el doctor Armando Hernández Uberville, nuestro invitado de hoy, fue el foro que se realizó el año pasado, en donde ya derivaron algunas revisiones. Por ejemplo, quizá usted no lo sabe, pero también ya nos lo mencionaba nuestro invitado, los investigadores están sujetos a evaluaciones constantes. Una de las más importantes evaluaciones tiene que ver con este Sistema Nacional de Investigadores, en donde se les exige resultados, se les revisa qué están haciendo, cómo están trabajando, y además, bueno, pues se cuenta con este Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que le llaman genéricamente el PNPC, y que es otra evaluación. Esta evaluación se aplica para revisar cómo van justamente estos programas de posgrado, las maestrías, los doctorados, hacia dónde están enfocados, qué tipo de formación están teniendo, que los investigadores, bueno, pues tienen esta necesidad de estar evaluando, revisando, y justo fue el tema que le dio nombre a este segundo foro, repensando prácticas y construyendo nuevos paradigmas. Doctor Armando Hernández, nos decías que hay alguna numeralia interesante, platícanos, ¿cómo les fue? Pues fíjate que ahí el tema, como te comentaba en el bloque anterior, pues era que no quisimos dejar pasar la oportunidad y echar a la borda un trabajo arduo de meses de preparación. Dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo de forma virtual y que únicamente estemos presentes el grupo piloto, el grupo organizador. Un grupo que, bueno, aglutinó, por supuesto, a personal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de Guanajuato, del CIDE, de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, y por supuesto el Colegio de San Luis. Entonces, te fijas, hay una representación del IPN, por ejemplo, una representación importante de diferentes entidades académicas, y decidimos que lo íbamos a hacer de forma virtual. Y pues era un reto, porque el impacto que tuvo aquel primer foro fue enorme y queríamos ver qué tal nos iba con esta modalidad a la que, bueno, pues no podíamos escapar, era la única forma de hacerlo. Entonces aquí en el Colegio de San Luis estuvimos este grupo organizador, y todas las ponencias para las 8 mesas que se conformaron y se diseñaron, tuvimos más o menos 6 participaciones por cada una de las mesas. Entonces, al final teníamos 50 presentadores, 50 ponentes a lo largo de 3 días, que supone un trabajo muy importante, muy arduo, ¿no?, de estar organizando, porque se conectaban de diferentes partes del país, y al mismo tiempo cómo íbamos a hacer esto público para que toda la gente pudiera conectarse. Y ahí, bueno, la Unidad de Tecnología Informática del Colegio de San Luis fue determinante, porque conectó nuestras sesiones virtuales al Facebook Live del Colegio de San Luis, donde se estuvo transmitiendo, y a su vez el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología retomó esta señal y estuvo transmitiendo de forma paralela en su Facebook Live las sesiones. Entonces, al final, lo que teníamos era que estaban conectadas un aproximado de
120, 150 personas visualizando en tiempo real las sesiones, que es muchísimo, pero al cabo o al final de cada uno de los días que duró este foro, pues veías que las reproducciones de estos videos alcanzaban los 1500, 2500 en ese rango reproducciones. Imagínate nada más. Eso supone que realmente tanto los posgrados que estamos reconocidos, porque hago aquí el paréntesis, todos los posgrados del Colegio de San Luis están reconocidos por el PNPC, todos aquellos coordinadores académicos, presidentes, directores, encargados de docencia de los diferentes posgrados de este país estaban interesadísimos en ver qué es lo que estaba pasando en el Colegio de San Luis en este segundo Foro Nacional de Posgrado. ¿Por qué? Porque están aquellos que ya están reconocidos y que quieren mantener el reconocimiento y quieren saber hacia dónde va esta reingeniería o este repensar las prácticas, ¿no? Y también aquellos posgrados que no han alcanzado el reconocimiento y que buscan alcanzarlo. Entonces el impacto fue enorme. Sin temor a equivocarme, los ojos de la academia en México en general estaban puestos en lo que estaba sucediendo aquí en San Luis Potosí con este foro nacional, ¿no? Porque no solamente tuvimos las mesas, imposible poner y presentar todas las propuestas que llegaron, porque nos llegaron muchísimas propuestas para cada una de las mesas. Esas propuestas están siendo revisadas, analizadas, se están resumiendo, se están sacando las mejores ideas que están vertidas ahí para convertir todo esto, los resultados tanto de las ponencias como de aquellas experiencias que recibimos por vía electrónica, más el cúmulo de preguntas y de aportaciones que nos iban haciendo en vivo en el momento que estaban las presentaciones a través de Facebook, con lo cual las redes sociales son maravillosas en ese sentido. Pero todo esto se convierte en una batería de elementos que se convertirán en insumos para discutir precisamente hacia dónde queremos que vayan los posgrados. Justamente yo quisiera reconocer el tino que tuvieron porque, bueno, yo no soy experta, pero como ciudadana común y corriente, digamos, me llamó la atención que estuvieran los investigadores preocupados y ocupados en este tipo de temas. Y le voy a explicar a nuestro auditorio, le voy a mencionar, mejor dicho, tú se los explicarás, yo solo voy a mencionar los temas que se revisaron en estas mesas de trabajo y que sin duda van a notar que efectivamente están preocupados en esto que nos preocupa a los padres de familia, de futuros universitarios, de cómo van a tener acceso a este tipo de formación, porque hoy quizá muchos estados de la República con población indígena se están preguntando cómo damos acceso a la población justamente de origen indígena, a que estudien una maestría, a que estudien un doctorado, alguna especialidad. En otros espacios quizás estarán preguntando, bueno, ¿y las personas con discapacidad cómo le hacen? A mí me tocó escuchar una de las ponencias sumamente interesante que uno diría, hombre, en pleno siglo XXI es cierto, no estamos todavía en condiciones de ofrecer una oferta académica de formación a personas con discapacidad cuando de pronto pensamos que, pues ya, porque tiene rampa, ya está. No, es mucho más allá. En un país como México, en vías de desarrollo, con muchas carencias, con muchos problemas, y bueno, también esto se convierte en un asunto que los especialistas tienen que discutir y lo discutieron. Le menciono rápidamente las mesas y ya tú nos irás explicando algún detalle de cada una de ellas. Es imposible agotar a lo mejor todo lo que se escuchó y todo lo que se revisó. Ya se irá avanzando en algún documento, supongo yo. Bueno, pues entre los temas que se revisaron, les recuerdo el título de este foro, fue repensando prácticas y construyendo nuevos paradigmas y se discutió, por ejemplo, en una de las mesas la vinculación con el sector empresarial, institucional y académico, internacionalización de los posgrados, atención a las violencias de género, procesos formativos e innovación, eficiencia terminal y tasa de graduación, ética en la investigación,
interculturalidad y atención a las diversidades y mecanismos de evaluación de los posgrados. Fueron las 8 mesas de trabajo en donde se dividió el esfuerzo y la aportación de los investigadores que colaboraron. Platícanos un poco cómo estuvieron estos trabajos en las mesas, que bueno, estaban cansaditas, la verdad. Definir esas 8 mesas fue un trabajo, parece ahora que uno lee los títulos, y bueno, pues no, las discusiones, para decir cuáles son los temas nodales que deben de ser tocados y cuál es la reflexión que debemos de hacer a partir de ellos. Eso fue un trabajar. Pero bueno, creo que llegamos a conceptualizar estas 8 mesas que ilustran muy bien la gran problemática y cuáles son los retos, sobre todo, que tiene CONACYT y que tenemos nosotros para mejorar los posgrados. Evidentemente, la primera mesa, Lidia, vinculación con el sector social, empresarial, institucional y académico, es heredera directa de aquel primer foro. Y aquí habría que entender que la vinculación social se plantea en la actualidad como un reto fundamental para que los conocimientos y tecnologías generadas en los procesos de formación e investigación que se desarrollan en los centros de investigación y en las universidades puedan servir a la sociedad para enfrentar los complejos problemas que persisten, o sea, violencias, deterioro ambiental, migración, pobreza, marginación, baja productividad, la conformación de la identidad nacional, regional, internacional, etcétera. Y ahí, bueno, pues hubo participaciones interesantísimas. Te platico un par de temas. Revalorización comunitaria desde los barrios del Centro Histórico de Puebla, que presentaron colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que fue muy interesante, porque, por ejemplo, ahí el trabajo conjunto de historiadores con arquitectos para recuperar un barrio en el centro histórico terminó involucrando a la sociedad, a los habitantes de ese barrio, que se comprometieron, y bueno, ahí ves realmente el impacto social, ¿no? Otro tema bien interesante era del archivo a la comunidad, los procesos comunitarios al trabajo académico, una mirada desde la historia y la etnohistoria, también cómo llevar el archivo a la comunidad, porque es parte de su memoria. Y en estos procesos de generar identidad, pareciera de pronto que el impacto de las ciencias sociales y las humanidades no es tangible, pero sí lo es. Sí lo es, y nada más hay que encontrar los mecanismos adecuados para llegar a impactar en la sociedad, ¿no? Nos platicaron experiencias de vinculación y difusión productiva en posgrados de ingeniería, para que veas que no solamente las ciencias sociales, sino las ingenierías, las estrategias que utilizan las ciencias duras, también se volvieron bien interesantes. Esta mesa fue fantástica en ese sentido, porque pues nos encontramos entre formas de retribución de la investigación a la sociedad, pero no nada más de los investigadores, sino de los becarios de posgrado. Hubo un tema de CIESAS Noreste muy interesante en el que nos pusieron sobre la mesa, bueno, cómo los becarios de CONACYT retribuyen a las comunidades donde realizan sus trabajos de campo. O sea, ahí ves tú realmente que se puede hacer el trabajo de retribuirle a la sociedad y que sea evidente. Así es, yo creo que justo eso iba a mencionar, las propuestas que se discutieron en las mesas de trabajo, a mí me tocó estar por ahí en algunas escuchando, y la verdad es que era muy rico lo que aportaban para la discusión, pero también que todas incluían una propuesta, o sea, no solo era criticar, cuestionar, sino que además se proponía una mejora o alternativas de solución o de replanteamientos, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para el último bloque. Seguimos platicando con el doctor Armando Hernández Uberville, quien fue uno de los coordinadores de la organización de este segundo Foro Nacional de Posgrados de CONACYT, del cual el Colegio de San Luis fue sede el pasado mes de septiembre. Continuamos.
estamos de regreso y vamos al último bloque de esta entrevista donde estamos recuperando lo que se habló, tratamos de compartir con ustedes qué se discute entre los intelectuales, entre los investigadores, los académicos que están revisando estas prácticas que se tienen para el asunto de los posgrados en nuestro país, quienes están estudiando en maestrías, doctorados, especialidades, cómo lo están haciendo, qué se está haciendo y sobre todo, bueno, pues para mejorarlos. Así que, bueno, pues hubo estas 8 mesas en donde se trabajó, se discutió. ¿Y qué más se revisó, doctor Armando Hernández? Platícanos. Mira, Lidia, la segunda mesa fue la de internacionalización de los posgrados. Esta supuso un problema bien importante, porque mira, el contexto global ha sido notable. La expansión de los posgrados en los sistemas educativos nacionales han apostado en esta exigencia de internacionalizarse, en muchos sentidos, ¿no? Esto en todo el mundo. México no ha sido ajeno. Desde 1994, con la firma del TLCAN y del ingreso a la OCDE, pues impactó en las políticas públicas la vinculación internacional, ¿no? Y por supuesto se incluye la ciencia y la tecnología. De esos casi 2.400 posgrados que te digo que tienen PNPC, apenas el 10.5%, de más o menos 250 posgrados, tienen acreditado el nivel de competencia internacional. Nosotros estamos buscando llegar a ese nivel de competencia internacional, ¿no? Pero ahí son muchas las variables que se deben de tomar en cuenta, no solamente en el CONACYT, sino que están involucrando otras instancias como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera. Entonces ahí, bueno, fue una mesa breve, pero muy jugosa. Por ejemplo, tuvimos la participación de la doctora Valerie Barbosa de la Embajada de Francia, que nos vino a hablar justamente de la internacionalización de los posgrados, pero desde una perspectiva de cooperación científica franco-mexicana. ¿Qué estamos haciendo con los organismos internacionales para lograr esa internacionalización, ¿no? De la Universidad de Veracruzana nos platicaron la experiencia de la maestría en salud pública, que aquí es bien interesante. Es un programa con orientación profesionalizante. Se está formando gente que sale directamente al mercado laboral, pero con el impacto de que esa maestría está reconocida con competencia internacional. Vino el doctor Nicolás Arata, bueno, se puso en contacto con nosotros vía virtual, que es del equipo de la red de posgrados de CLACSO, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y nos habló justamente de las nuevas claves de la internacionalización con una perspectiva regional, que esto es importante. ¿Para qué queremos vernos en el extranjero? Y el impacto regional que hay, ¿no? Entonces, imagínate, ahí esa mesa estuvo bien interesante. Y luego la mesa 3, yo creo que fue de las mesas que más causó interés por lo que supone y que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y que es un tema que no se puede pasar por alto. Atención a las violencias de género. Ahí la revisión profunda del Programa Nacional de Posgrados de Calidad debe acompañarse de una perspectiva de género, que no tiene todavía. O sea, los feminismos discuten, repiensan, replantean nociones que no solo atañen al desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades, sino que de manera decidida obligan a cuestionar y a desmontar las dinámicas institucionales en general. Aquí las nociones de poder, política pública, equidad, violencia, racismo, por mencionar algunos ejemplos, se ven afectados transversalmente cuando se focalizan en las dinámicas de género. Entonces aquí la discusión fue muy importante porque trataba de responder, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias positivas de contar con protocolos institucionales de acción y de qué forma podríamos implementarlos todos? ¿Cómo hacer que estos tópicos sean un tema de todas y todos? O sea, aparte de los hábitos institucionales en los organismos de educación superior, y no solo una preocupación de y para especialistas de género. No, esto es para todos. Entonces, esa mesa, bueno, tuvo, por ejemplo, de la Michoacana, ¿no? De la Universidad Michoacana, la importancia y responsabilidad de los posgrados en la erradicación de la violencia. De la Universidad de Guanajuato nos presentaron el capital humano de alto nivel frente al desempleo y la violencia de género. Son dos problemas que están ahí, ¿no? Que hieren, que laceran, y que como centros de investigación, pues tenemos la obligación, y las universidades tenemos la obligación de atenderlos, ¿no?
de ciencias nos presentaron las experiencias sobre género, procesos de racialización y clase en las instituciones educativas mexicanas. Este fue un tema bien controvertido, muy interesante y muy importante que existe ahí, que subyace y que no le prestamos la atención debida. Y que ponerlo sobre la mesa supone decirle a CONACYT y al resto de los posgrados, hey, esto existe y está pasando. Entonces necesitamos hacer cambios, ajustes, ¿no? De la UNAM, pues nos presentaron alternativas de atención de casos de violencia de género en el PNPC, ya con una propuesta muy, muy específica para atender esta realidad que, bueno, es innegable. La mesa 4 fue procesos formativos e innovación y, bueno, pues la mayoría de los estudios de posgrado están articulados en espacios de investigación. Sin embargo, pocas veces se llega a la reflexión sobre la propia experiencia, generando una especie de miopía sobre sí misma y aceptando y validando maneras de funcionar sin cuestionar las contradicciones que tenemos y que hay que aceptarlas. Y aquí lo que te digo es, este es un trabajo de dos vías, CONACYT y posgrados. La idea de trabajar de forma conjunta, yo aquí la rescato porque esos procesos formativos y de innovación pasan por nosotros. CONACYT nos puede generar los instrumentos que nos evalúen, pero la demanda de que nosotros estemos innovando y mejorando estos procesos de educación pasa por los propios posgrados. Entonces, bueno, ahí tuvimos también la mayoría de las participaciones, fíjate, provinieron de posgrados enfocados a la educación. Claro, van a ser esos posgrados los que nos digan al resto, por aquí es, en esta parte de los procesos formativos y de innovación, deben de contemplar o explorar estas experiencias, ¿no? Lo experiencial, la reflexividad en la formación del posgrado se vuelve fundamental ahí. Y luego la mesa número 5 tiene que ver con un tema que, bueno, ahí sí la discusión es directamente con el CONACYT, el caso de la eficiencia terminal y la tasa de graduación. Esto siempre ha sido el coco de los posgrados, ¿no? El aseguramiento de la calidad es una preocupación ahí común a todas las instituciones de educación superior y, bueno, pues aspira a garantizarla a través de sus procesos de admisión, productividad, mecanismos de evaluación, organización de los posgrados y, bueno, pues el tema de la eficiencia terminal, pero también del seguimiento de los egresados, que aseguran la alta calidad académica y productividad del impacto del posgrado mismo, pues resulta necesaria. Y fíjate que ahí nos vinieron a platicar, a poner sobre la mesa varios temas, ¿no? Estrategias de aseguramiento de eficiencia terminal, el estudio de seguimiento de egresados, la eficiencia terminal del posgrado y las condiciones socioculturales en la diversidad de las regiones del país, que eso también es muy importante. Hubo unas experiencias, Lidia, fantásticas. Que ahí no es lo mismo terminar una maestría o un doctorado en Chiapas a terminarlo en Nuevo León, en Guanajuato. Exacto. Son condiciones regionales que te imponen. Por ejemplo, del Colegio de la Frontera Sur nos vinieron a contar una experiencia padrísima, Lidia, porque, bueno, allá tienen un curso inductorio previo a ingresar a un posgrado. O sea, preparan a gente que pueda tener esa inquietud, ese interés de participar en un posgrado. El colegio asume y beca a los propios estudiantes o interesados para formarlos en maneras de escribir de forma científica, en apoyarlos en idiomas, etcétera, y que son estudiantes de condiciones socioculturales en el sureste del país, que tú ya sabes que son muy diferentes a los del norte, ¿no? Entonces, a mí esa experiencia me fascinó. Y bueno, la siguiente mesa, ética en la investigación, ¿no? Yo creo que ahí no, ¿qué te digo? Un acto ético, como decía Buendía y Berrocal, es el que se ejerce responsablemente evitando el perjuicio de otras personas. Así. Y nosotros aquí tenemos una responsabilidad
de fortalecer la ética en la investigación y la integridad científica de los investigadores y de los estudiantes. CONACYT puede estar salvaguardando aquello y ser un tutor de aquello, pero nuevamente recae la responsabilidad en los posgrados. Y ahí, bueno, pues, no te cuento que la discusión estuvo muy buena. Por ejemplo, nos presentaron la importancia de los comités de bioética para el uso de modelos experimentales y estudios poblacionales en un posgrado. Esto lo presentó el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la IPN. Entonces, imagínate, o sea, en todos los ámbitos estamos demandando esto. Y luego la mesa 7 también fue bien rica, bien interesante, porque el tema que se trató fue de interculturalidad y atención a las diversidades. Y ahí, bueno, pues son dos conceptos que se tienen que estar trabajando constantemente. Nos presentaron estudios de caso muy interesantes, programas de atención a personas con discapacidad visual y auditiva, que es el que comentaste que habías tenido oportunidad de escuchar. Es muy interesante. Nos pone sobre la mesa las carencias que tenemos como instituciones académicas, que no estamos de pronto atendiendo esta realidad y que también la cabeza del sector debe de voltear a ver que estas necesidades están ahí y que deben de ajustarse. Y por último, mecanismos de evaluación de posgrados. Y ahí, bueno, pues evidentemente el gran tema y lo que vertebró esa mesa fue la discusión de que es necesario diferenciar la forma de evaluar, los criterios específicos del área 1 al área 7, que tenemos 7 áreas, bueno, ya ahora creo que son 8, falta ver cómo el impacto en el PNPC de lo que se propuso en el SNI, pero en estas muchas áreas del conocimiento no podemos seguir siendo evaluados de la misma manera. Los resultados, los tiempos de investigación, la inmediatez son completamente distintos. Entonces ahí, bueno, pues esa mesa cerró de forma global una preocupación que se había vertido en el primer foro respecto a cómo nos vas a evaluar ahora. Hay que tomar en cuenta los temas que hemos presentado en las 7 mesas previas, pero en esta mesa 8 se llega al quid. ¿Cómo va a evaluar CONACYT en lo subsecuente el PNPC? Se generó toda una serie de insumos que el grupo piloto y otros expertos van a estar o vamos a estar discutiendo de forma tal que lleguemos al impacto de la reflexión, el enunciado que haga un cambio significativo en el marco de referencia que nos evalúa y en el instrumento, sobre todo en el instrumento al que sometemos nuestros posgrados a evaluación. Entonces, la experiencia fue muy buena, muy positiva, pero este trabajo no termina, no termina aquí. Doctor Armando Hernández Uberville, muchísimas gracias. Muchas felicidades por la realización de este foro. Tuviste en tus manos la coordinación y el trabajo que, bueno, pues si bien varias personas estuvieron o varias áreas estuvieron ahí colaborando, tú fuiste la cabeza y la verdad es que pues se entregó buen resultado. Muchas felicidades por la organización y la realización de este Foro Nacional de Posgrados de CONACYT. Y pues gracias por habernos acompañado. Sabemos que este trabajo efectivamente no termina aquí. Y bueno, pues habría que darle el seguimiento necesario. Estaremos pendientes en cuanto haya información que compartir, que comunicar y que divulgarle a nuestro auditorio y a quienes estén atentos a esta actividad de la comunidad académica. Gracias por habernos acompañado. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Del 12 al 14 de octubre se llevará a cabo el Seminario Internacional Los Itinerarios Culturales. Perspectivas en el 10º aniversario del Camino Real de Tierra Adentro, como Patrimonio Mundial. Es necesario tu registro para la participación a través de redes sociales. Puedes consultarlo en nuestra página de Facebook. La Cátedra Institucional 2020 Joaquín Meade
del Programa de Estudios Antropológicos Colsan presentan el seminario La religionización del mundo como globalización, el pensamiento crítico de la historia comparada de las religiones ante las ciencias de lo religioso, a cargo de la doctora Silvia Mancini. Todos los miércoles del 7 de octubre hasta el 9 de diciembre. Te recordamos que el Colegio de San Luis tiene vigente una convocatoria extraordinaria de titulación extemporánea para egresados Colsan. La fecha límite para inscripción es el 31 de enero de 2021 y como vigencia del 1 de julio de 2020 al 31 de julio del 2021. Comunícate a la coordinación del programa docente que te corresponda y consulta la convocatoria en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.